Hola, hola, un gusto saludarte. Efraín Pérez te manda un cordial saludo, siempre enviándote toda clase de éxitos en tus actividades diarias, personales, académicas, familiares, deportivas, bueno, en fin, en todo ese rol y todos los roles en realidad que uno tiene que ir desarrollando con el día a día. Esperamos que estas cápsulas de conocimiento te vayan reforzando tanto en la parte personal, profesional y laboral, ¿verdad? Y de hecho también lo hemos dicho para la parte personal, ¿no? El orden y la limpieza de nuestros procesos y operaciones van a ser elementos fundamentales para poder alcanzar el éxito, definitivamente. En función de las ideas que hemos venido proponiendo con anterioridad en el Insight número 2, este pues es el Insight 3, el conocimiento 3. Vamos a proponer el día de hoy un poco más a fondo el desarrollo de una de las herramientas pues que se usan en tema de producción, en tema de distribución, en tema de almacenaje. Todas estas herramientas de alguna manera tenemos que tener claro en estos enlaces digitales, en estas conexiones virtuales que tienen un efecto inmediato en la eficiencia y la optimización en la toma de decisiones, independientemente de cuál sea el giro laboral, sea de producción o de servicios, o desde qué punto de vista lo estemos viendo, de qué ciencia, ¿no? Sino de la ingeniería, sino de la marketing, de la administración, etcétera, cualquiera que sea el rol o el punto de vista técnico, científico, académico, qué sé yo, va a ser importante poderlo tomar en cuenta. En base a eso tenemos que ser un poco flexibles en ese sentido y que esto sirva de base, ¿no? Para poder ir incrementando la aplicación y los puntos de vista o los planteamientos que yo pueda ir proponiendo. Este solo es un caso. No está de más recordarte como una cápsula importante e informativa de requerimiento de este servidor hacia ti, de que te puedas suscribir a nuestro canal, ¿verdad? Para que eventualmente pues te lleguen estos insights y tú los puedas ir aprovechando de la mejor forma. Esperamos tus observaciones, comentarios, ¿verdad? Que nos sigas principalmente para que más y más gente pueda ir obteniendo este tipo de conocimientos que se están tratando de desarrollar paso a paso en cápsulas cortas de tiempo, pero que son muy significativas para el crecimiento de cada una de las personas que ahora nos ven, nos visualizan. Así es de que nosotros nos habíamos enfocado eh, en el último insight, en el último video tutorial, en un tema de una matriz BCG. Yo quise de alguna manera recordar qué era la matriz BCG. En Excel lo vemos como una tabla, ¿verdad, compañeros, amigos, colegas? Lo vemos como una tabla, como información nada más que está ahí plasmada o inmersa en una tabla, porque lo que vimos anteriormente fue el desarrollo de tablas. Y pues de alguna forma esto no se construye solo, siempre hay detrás una serie de procesos y operaciones que finalmente lo que hacemos es solo proyectar el funcionamiento y la operatividad de este tipo de herramientas, pero en específico, pues esta matriz pretende hacer una clasificación del portafolio, la cartera de productos que yo ya cuento. Esta se puede aplicar de forma interna de la empresa o de forma externa. A lo interno es con la cartera de productos o la diversificación de productos y servicios que ya tenemos, y de forma externa es a través o en comparación con la competencia o con aquellas empresas que de alguna manera eh, pues hacen un poco de lo mismo que nosotros hacemos. Recordemos que en el mercado o en algún mercado determinado no siempre, ojalá y fuéramos los únicos, ¿no? Pero siempre hay quien hace algo parecido, ¿no? O muy similar. Entonces tenemos que ir midiéndonos con aquellas personas o aquellas instituciones para ver de qué manera estamos posicionados y si pudiéramos crecer, ¿no? Esa es la idea finalmente.
o tomar decisiones, como he dicho desde el inicio, en un ambiente de certidumbre. Entonces, eh, en base a esta presentación que hoy no voy a desarrollar, sino que lo que quiero es que quede claro que detrás de esa tablita que estamos viendo en Excel hay una serie de conocimientos adicionales, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, eh, pues yo me voy a trasladar a esta parte de la que ya veníamos trayendo en el video anterior. Y estos son datos propuestos, como vuelvo a repetir, pero detrás de esta información, por ejemplo, el establecimiento de un costo, el establecimiento de un precio, la generación de un producto o servicio, donde dice en la columna de producto y servicio, imagínense, empieza desde una idea y todo el proceso, ¿no? De la creación de ese producto o servicio, ¿verdad? Es un proceso largo, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya los tenemos, en este caso, lo que deseamos es poder medir uno contra otro, ¿no? Poder establecer en dónde es que están estos productos, qué tanto es que me están dando de alguna manera utilidades o rentabilidad y qué tan populares son, ¿no? Esos son dos elementos importantes para poder cotejar. Sin embargo, eventualmente yo voy a ir desarrollando más a fondo esta parte de la Boston Consulting Group. Para esto, el día de hoy vamos a tratar de enfocarnos en el hecho de ir calculando a través de Excel esta herramienta que nos puede ser de mucha utilidad y que usando Excel, que dicho sea de paso, los insights que vayamos produciendo no solo van a ser de esto, evidentemente van a ser de muchas otras lineamientos y argumentos técnicos como para que tú los puedas utilizar en los diferentes roles que tú ya te desarrolles. Sin embargo, aquí, por ejemplo, siguiendo con la línea anterior y para entrar en materia definitiva, tú ves que tenemos una utilidad renta unitaria y solo para recordar, teníamos el producto, ¿verdad? Que es esta columna, tenemos un costo y tenemos un precio, ¿verdad? Y por ponerle un correlativo a cada uno de ellos. En este caso, nosotros tenemos 15 productos, de la A a la O, cada uno con su costo y con su precio. Ese costo y precio, vuelvo a repetir, son propuestos en este caso, ¿verdad? Cada quien para llenar esta información tendrá que tener un poco de trabajo previo para poderlos determinar, ¿verdad? Y ojo, tampoco es que estos datos se mantengan fijos en el tiempo, se tienen que estar actualizando. Bien, pero para poder empezar en este sentido, vamos a obtener la utilidad unitaria o renta unitaria, que no es más que la resta del precio y el costo, ¿verdad? Una de las ventajas de usar tablas, que fue el insight anterior, una de las ventajas de usar tablas en Excel es que cuando tú haces una fórmula en una de sus celdas, si no les tienen el string o el dólar para fijar el que la tabla corra en todas las celdas, esa fórmula, pues ella solita se va a reproducir o a replicar en todas las celdas que sean necesarias o que cubra la tabla, o que cubre la tabla más bien. En este caso, de la fila 2 a la fila 16. Para eso vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí, ¿verdad? Dijimos que entonces iba a ser igual, en este caso, en la primera celda iba a ser igual a el precio, vamos a poner acá clic, ¿verdad? Menos el costo para sacar la utilidad o renta unitaria. Le doy enter acá. Y si tú te das cuenta, ya con haber hecho esa primera operación, como decía, esta es una de las ventajas de usar tablas. Y ojo, también de tenerle un nombre a la tabla. Recuérdense que yo le puse a esta tabla BCGE, que tenía un significado, no es un acróstico, un acrónimo o abreviatura que significa Boston Consulting Group en Doge. Usted le puede poner el nombre que quiera. Este tema es cuestión de gustos. Ahora, la cantidad en unidades, aquí, bueno,
para concluir ya tenemos la utilidad o renta unitaria por producto. Esto es en un periodo de tiempo determinado, ¿no? El tema de la cantidad de unidades físicas, es decir, una semana, un día, una hora, qué sé yo, medio mes, 15 días, un mes, un trimestre, etcétera, ¿no? Eso ya dependerá de cada medición que ustedes quieran aplicar. Cabe mencionar también que la Boston Consulting no se puede aplicar las veces que yo quiera y para los periodos de tiempo que yo necesite, ¿verdad? Entonces, importante es que lo tengamos en ese sentido claro. Ahora, también con esto vemos que hay unidades físicas, por ejemplo, el producto A se vendió 12 veces, el producto B se vendió 10 veces, el C 23 y así constantemente en ese periodo de tiempo, que puede ser cualquier cantidad de tiempo, según lo que cada quien necesite. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para sacar la utilidad unitaria total? Entonces, esto será igual a la utilidad o renta unitaria, ¿verdad? Le doy clic acá, multiplicado por la cantidad de unidades físicas, por 12 en este caso, ¿no? Le voy a dar Enter y aquí tú puedes ver que tenemos ya el total de la utilidad en ese periodo de tiempo con esas unidades que se pudieron distribuir, colocar, vender, qué sé yo, ¿verdad? Al final, o producir simplemente, ¿verdad? Entonces esa fue la demanda que se tuvo. Básicamente estas unidades físicas se refiere a la demanda, sea solo en la producción interna de la empresa o para un mercado determinado, ya colocadas o distribuidas a un mercado determinado. Bien, ya tenemos ahí un par de visiones claras de qué es lo que pasa con la parte de la ventaja de tener las tablas establecidas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de participación en el mercado, normalmente la participación se da en términos porcentuales, normalmente, pero tú puedes usar números reales. Recordemos que el único estadístico válido para nosotros es la unidad. Nos manejamos del 0 al 1, normalmente, ¿no? En este caso, vamos a tratar de establecer, este es otro de los conocimientos del día de hoy. En cada uno de los videos, pues van a haber varios términos, técnicas o aplicaciones específicas que vamos a ir aprendiendo reforzando. Por ejemplo, en este caso, el tema de KPIs, ¿verdad? Entonces, yo para poder tener claro la aplicación de esta BCG, yo debo de establecer dos KPIs importantes o trascendentes. Recordemos que KPI, por si tú no lo conoces, hoy parte de los dashboards y tableros de control o como quieras llamarle, la presentación de información de forma ilustrativa, etcétera, dependen del establecimiento de KPIs. No me voy a poner a hablar de KPIs, probablemente hagamos un insight aparte para establecerlos o definirlos de alguna forma, pero el KPI es un acróstico que significa Key Performance Indicator, que en español sería indicadores claves de rendimiento. Y en este caso tenemos que establecer dos. Uno es para la rentabilidad y el otro es para la demanda que tengamos o participación, si tú quieres verlo así. Demanda o participación, ¿verdad? Pueden equivaler o pueden ser lo mismo. Entonces vamos a poner en este caso KPI, voy a poner yo de participación. Lo voy a poner así para que esté claro. Yo puedo manejar abreviaturas, puede ser un KPI-P, por ejemplo, ¿verdad? Pero en este caso lo vamos a dejar así. ¿Cómo encuentro el KPI de participación? Bueno, el KPI de participación, vamos a correr esto que ya escribí acá con la manita hacia abajo y te voy a hacer o a visualizar otra de las ventajas que tiene el tema de usar tablas. Yo aquí puse el menú de tabla y voy a poner el chequecito donde dice total de columnas. Si yo solo pongo ese chequecito ahí, tú ves que me aparece total aquí abajo y una serie
de espacios en blanco, en este caso, ¿verdad? Pero que de alguna forma en algún momento nos va a servir, ¿verdad? Está listo. Si yo le quito el chequecito, lo quita la tabla, mira. No necesariamente tengo que hacer la suma columna a columna, ¿verdad? Sino que simplemente con colocarlo ahí. Por ejemplo, si yo quisiera, en este caso el costo, quisiera yo un promedio, por ejemplo, si tú ves cada una de las celdas donde está el total, aparece una pestañita de diálogo, una ventanita de diálogo a la par, en donde yo puedo escoger qué actividad necesito hacer en esa columna, ¿no? Por ejemplo, en esta columna, por ejemplo, podría decir yo un promedio y me saca el promedio de los costos, por ejemplo, un promedio de los precios, ¿verdad? La renta unitaria puede ser un promedio también, lo estoy haciendo de forma lógica, sin embargo, tú puedes seleccionar la eh, operación aritmética que más te convenga. En la cantidad de unidades físicas, lo lógico sería una suma, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo la suma ya en unidades. Y aquí también sería una suma de las utilidades que he tenido en el periodo, ¿verdad? Por ejemplo, si tú te das cuenta, yo no tuve la necesidad de colocar la fórmula, sino que solo seleccionar la operación aritmética en la ventana de diálogo que me aparece a la hora de activar en las opciones de tabla los totales por columna. Ya lo dejamos con otro conocimiento más dentro de este mismo para que tú lo vayas teniendo claro y que lo vayas practicando ahí en tu casa o en tu trabajo. Entonces, vamos a sacar la participación, eh, el KPI de participación. Ese KPI de participación se va a referir a las unidades físicas en ese periodo de su total. Es una regla de tres, ¿verdad? ¿Cuánto es cada uno de ellos? ¿Cuántas? El monto de unidades por producto dividido el 100% y eso multiplicado por 100. ¿Cómo lo haríamos aquí en Excel? Pues así, básicamente, como lo hemos dicho, ¿verdad? Vamos a abrir paréntesis aquí, le vamos a decir que lo que está en la casilla F1, ¿verdad? Eso lo vamos a dividir dentro del total que lo tenemos abajo, ¿verdad? Cierro paréntesis y eso lo voy a multiplicar por 100. Y a esta columna le voy a reducir la cantidad de, flecha para abajo, le vamos a reducir la cantidad de decimales que ya le hemos colocado, ¿verdad? Lo voy a poner centrado para que se vea mejor. Bien. Entonces aquí ya tengo yo, este es la participación o la popularidad, si tú quieres verlo así, la demanda que el mercado ha tenido por, o sea, promedio por cada uno de los productos. ¿Con qué KPI voy a compararlo yo? Bueno, el KPI que voy a tener que colocar en este caso, dícese que el 100%, vamos a hacerlo en forma de fórmula. Vamos a abrir paréntesis, el 100% lo voy a dividir dentro de la cantidad de productos que yo tengo, que serían 15 productos. ¿Sí? Y esa cantidad que obtenga yo, que va a estar entre 0 y 1, porque 1 es el único estadístico válido que tenemos, ¿verdad? El 100%, mi 100% de lo que sea, lo voy a dividir dentro de la cantidad de productos que tengo. En este caso son 15. Y ese lo voy a multiplicar por en este caso, por el 70%, ¿verdad? Que sería 0.70. Quiero ser claro, en ese 70% va a depender de ti como encargado, jefe, gerente, ¿verdad? Esa cantidad, ese porcentaje va a depender de lo exigente o lo flexible que tú eres, ¿verdad? Yo estoy poniendo 70% porque si le doy enter, yo voy a decir que esta cantidad, casi 5 unidades por cada uno de los productos, muy probablemente sí se pueda colocar en el mercado. Yo puedo dejar el 100%. Si yo dejara el 100%, no lo multiplico por 0.7, por ejemplo, me daría 6.67. Pero si lo multiplico por 0.70, en vez de 7, me va a dar casi 5, ¿verdad? Eso significa que bajé el número de unidades físicas a colocar en el mercado. Puede hacer que yo tenga en mi empresa
un ideal para colocar en el mercado que sean los 7, que es el 100%, ¿verdad? Esto pensando de una forma global, estoy distribuyendo todo mi 100% dentro de la cantidad de productos que hay. Eso me está dando una cantidad, un número, ¿verdad? Entonces, dependerá de eso la cantidad de unidades que voy a distribuir. Sin embargo, yo puedo hacer que diga, según el registro histórico del movimiento de mis productos, que no se van a vender esas cantidades, sino que va a ser menos o va a ser más probable que venda un poco menos. En este caso, el 70% de aquel 100. El 100 equivalía a 7 unidades. El 70 equivale a 5 unidades. Entonces probablemente sea un poco más sencillo. Bien, eso ya tenemos aquí el KPI importante de referencia. Recuérdate que el indicador clave de rendimiento significa, o es un parámetro que tenemos que alcanzar o tenemos que sobrepasar. O en algún caso puede hacer que estemos menos que eso. Entonces vamos a tener que poner condiciones y de alguna forma ir construyendo ese dashboard con esta tabla de ejemplo sencilla para que tú puedas ir visualizando de forma clara y tomando argumentos de peso para tomar decisiones posteriores y que esto sirva para el sustento o la sostenibilidad de la empresa en el tiempo, ¿verdad? Bien, así como tenemos un KPI de participación, vamos a tener un KPI de renta. Tiene que haber de renta porque finalmente la BCG lo que hace es relacionar la participación o demanda con la participación y demanda con la rentabilidad. Participación son unidades físicas, rentabilidad es dinero, ¿verdad? Como para estar claros en ese sentido. ¿Cómo hago para extraer el KPI de renta? Entonces dice que normalmente uno a sus hijos, queridos oyentes, queridos compañeros, amigos, suscriptores, por favor suscríbase, ayúdenos a que esto se propague un poco más y poder incrementar el nivel de competencias, tanto suyas como las de las personas que hoy trabajan y necesitan de un puesto laboral digno y que también respondan a las necesidades de cada una de las empresas, ¿verdad? Definitivamente. Suscríbase, por favor, suscríbase. Entonces, cuando uno es padre de familia o cuando uno ve a sus padres que están llevando el tema del trabajo y todas las situaciones difíciles que tienen que hacer para llevarle comida a la casa, por ejemplo, a la familia, si, por ejemplo, logran comprar una pizza, por ejemplo, por poner una cosa común, ¿verdad? La pizza tiene 10 porciones o 12 porciones y en la casa somos 6. ¿Qué es lo que hace el padre de familia normalmente? Normalmente, si son 12 porciones y somos 6, normalmente dice, bueno, 2 porciones para cada uno. Algunos que no son muy flexibles se quedarán con 3 y algunos no come 2, sino que solo 1. Pero normalmente lo que hace uno como padre de familia o nuestros padres hicieron es distribuir la ganancia entre todos sus hijos de alguna forma, ¿verdad? Entonces, es igual acá. Toda mi ganancia la voy a distribuir dentro de todos mis hijos. ¿Y quiénes son mis hijos? En este caso, desde el punto de vista empresarial, mis hijos son mis productos, mis servicios, la cantidad de productos que ha hecho. Entonces, yo en este caso, para tener el KPI de rentabilidad, voy a hacer la siguiente fórmula sencilla, ¿verdad? Voy a dividir toda mi utilidad dentro de todos mis productos distribuidos, ¿verdad? Y ese va a ser mi KPI de rentabilidad, con el cual voy a comparar la utilidad de cada uno de mis productos. Ese es mi parámetro, ¿verdad? Como para poder comparar si estuvimos bien o estuvimos mal. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bueno, espero que estén contentos de este recurso, ¿verdad? Como siempre, yo les pido a ustedes de que se suscriban, que nos ayuden a distribuir de alguna forma estos insights, este conocimiento que siempre va a ser importante
tomarlo en cuenta. Sabemos y tenemos claro que hay mucha información de este sentido. Esto es algo complementario. Yo le mando un cordial saludo a todos los generadores de contenido de este tipo de productos. Yo estoy enfocando esto un poco más a nuestra realidad con un poquito más de amplitud, un poquito más aplicado, ¿verdad? Que viene a complementar toda esa información que ya se tiene en los medios digitales. Bien, entonces, ahora yo voy a necesitar de alguna forma hacer una primera clasificación desde la rentabilidad. Quiero saber si la renta que estoy recibiendo por producto es alta o es baja, ¿verdad? Como para poder ir teniendo una especie de clasificación. ¿Es alta o baja? Bueno, para eso, compañeros, vamos a aplicar la siguiente función, que este es otro importante tema que usted puede aplicar aquí en este tipo de herramientas o de otra forma, ¿no? Según sea la necesidad que usted vaya teniendo. Voy a colocar en la primera línea de la renta y le voy a poner igual, ¿verdad? Y vamos a colocar, en mi caso va a ser if, ¿verdad? Pero en su caso puede ser, sí, es una condición lógica, ¿no? Puede ser que esté en español en el caso de su interfase o el lenguaje que le tenga a su versión de Excel. Entonces después me dice que, ojo, estoy en la rentabilidad. ¿Con quién voy a comparar la rentabilidad? Yo quiero saber si la renta unitaria, en este caso, en donde está el 12 aquí, voy a dar un clic, esa celda, lo que contenga esa celda, es mayor o igual, voy a poner mayor o igual, ¿a qué cosa? A mi KPI de rentabilidad, ¿verdad? En este caso será este de acá, donde está en la C21. Si nosotros, esa es la condición lógica, ¿no? ¿Verdad? En mi caso yo le tengo que poner, después de haber colocado la condición lógica, le coloco una coma. En su caso podrá ser punto y coma, dependerá del Excel que está usted administrando o la interfase que esté llevando. Pero Excel, pues finalmente lo ayuda mucho a uno porque le pone el ejemplo por debajo. Si usted ve ahí abajo, se mira cuál es o la forma, ¿no? El método para poder escribir de forma clara y correcta la fórmula que estemos o la función que estemos aplicando. En este caso, para mí es coma. Y después de haber colocado ese numerito, yo en este caso lo voy a fijar, ¿verdad? Le voy a poner un string para que no se mueva, ¿verdad? O con F4 lo puede colocar usted, ¿verdad? Para que se le aplique a esa forma, que no vaya cambiando de celda, sino que se mantenga en la C21 en este caso, sino va a ir variando según vaya cambiando de línea en la columna de renta, ¿verdad? Le coloca la coma y en este caso si tiene un valor de respuesta verdadero, dice ahí, yo le voy a decir que si eso que tengo en la utilidad unitaria es más grande que el KPI de rentabilidad, pues evidentemente va a ser alta, ¿no? La rentabilidad de ese producto. Ojo, las letras, el valor que va a devolver de verdadero, si son letras, tiene que estar entrecomillado, ¿verdad? Y el valor de falso, después de haber puesto alta y cerrar comillas, le coloqué una coma, después de alto, el valor de falso será, ¿qué cosa? Obviamente, si no es mayor a lo que contiene la celda del KPI de renta, va a ser menor. Entonces va a ser baja, en este caso. Le pongo clic, cierro paréntesis y le doy Enter. Y si usted se da cuenta, compañero, compañera, pues ya me hizo la clasificación en lo que corresponde a la rentabilidad, ¿verdad? Ahora vamos con la popularidad. ¿Se dan cuenta? Si yo cambio de celda aquí, no, en el espacio de aquí, de las fórmulas, de las funciones, el C21 no cambió.
Si usted no le pone el string o el signo de dólar, esa fila le va a ir cambiando y no va a ser fiel, va a haber un sesgo en la parte de lo que usted esté calculando. Ahora, vamos con la popularidad. ¿Con quién voy a comparar el KPI de popularidad? Bueno, vamos a ver. Le doy igual y le digo, o le doy un clic a la parte de donde dice participación, ¿verdad? Aquí en esta, en la primera, le doy un clic. Y esa participación, ¿con quién la quiero comparar? Quiero saber si es mayor o igual a el KPI de participación que ya establecí con los métodos y el procedimiento que ya antes dije, ¿verdad? Entonces le doy clic acá. Solo que recuérdese que le tiene que colocar el string o el signo de dólar antes entre la C y la 20, está en la 20 para que no cambie de celda, ¿no? Lo que ya habíamos dicho antes. Entonces le pongo coma, ¿verdad? Coma. Y aquí, perdón, vamos a ver, aquí me faltó algo en la fórmula, por eso es que no me está apareciendo, me faltó el sí. La parte lógica dijimos que iba a ser la participación mayor o igual a el KPI de participación, ¿verdad? Con obviamente el signo de dólar o F4, que es lo mismo, pero tal vez más rápido. Y si esto es más grande que el KPI, va a devolver una palabra que diga alta, la participación más alta. Y si es falso, va a regresar o devolver una palabra que diga baja, ¿verdad? Al poner esto, yo le coloco o cierro paréntesis, le doy enter. Y si ustedes ven, yo solo voy a centrar esto ahorita para que tenga una visualización un poco más clara. Ahí estamos. Y ya tengo esa clasificación, ¿verdad? Ahora, es importante, eh, es importante, queridos amigos, queridos colegas, suscríbanse, por favor, suscríbanse. Saber que esta es la base, estas dos columnas de aquí es la base para poder finalmente tener una clasificación, ¿verdad? Nosotros basados en esta matriz, recuerden que la matriz, bueno, o el plano cartesiano, si imaginamos un plano cartesiano en donde tenemos un eje Y y un eje X, abscisas y ordenadas, vamos a poder clasificar nuestros productos según sea la demanda y la rentabilidad que tenemos. En el eje de las X vamos a tener la rentabilidad y en el eje de las Y vamos a tener la popularidad. Entonces, tenemos que hacer esa clasificación aquí. Posteriormente vamos a ver cómo lo podemos ilustrar con gráficos y algunas otras cosas importantes para que ustedes lo puedan visualizar un poco más claro, ¿verdad? Entonces, si yo le puedo poner el nombre que quiera en realidad, compañeros, a la clasificación. Si yo tengo un producto, por ejemplo, este primero, en donde la rentabilidad es baja y la popularidad baja, o sea, el dinero que me da ese producto es casi nada y casi no lo piden, o sea, es un producto malo. Yo podría ponerlo con ese nombre, malo. Los productos malos o los productos feos, pero las literaturas lo han colocado con el nombre de perro, ¿verdad? Vamos a ponerle, en este caso, vamos a dejar algunos nombres de los que ya existen en las literaturas. Sin embargo, usted le puede poner como quiera, lo puede administrar como quiera. Para esto vamos a usar un formato condicional, una función de condición, ¿verdad? Con algunos conectores lógicos. Porque tenemos 4 clasificaciones en este tipo de herramientas. Vamos a ver cuáles son, ¿verdad? O qué nombre les vamos a colocar. Entonces me coloco en la primera línea de la clasificación y le voy a dar igual.
Y esto va a ser siempre el sí, la función sí, solo que en su caso va a ser la función sí punto conjunto. También es importante saber que esta función solo trabaja más o menos desde 2019 para acá y principalmente en Microsoft 365, ¿verdad? Entonces tómelo en cuenta. Si no, usted va a tener que hacer sys anidados, un poquito más complicado, pero siempre es funcional. Yo ahorita lo voy a hacer con sí punto conjunto. En mi caso, porque es en inglés, yo le voy a poner if s, ¿verdad? Entonces voy a abrir paréntesis y voy a ir explicando un poquito porque es un tanto confuso, ¿verdad? Voy a colocar el conector AND y voy a abrir paréntesis de nuevo, ¿verdad? Los conectores AND, por ejemplo, solo devuelven verdaderos y falsos, pero no dan una respuesta como tal. Entonces yo estoy incluyendo dentro del sí, ¿verdad? Sí, punto conjunto, en mi caso if s, el conector lógico AND, porque voy a comparar dos celdas. ¿Cuáles celdas? La de la renta y la popularidad, según sean las combinaciones que tengamos. Porque puede ser alta, alta, baja, 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 alta, alta, baja. Son 4 combinaciones que tengo que poner en una sola función. Entonces, en este caso yo voy a decir que lo que tenga esta celda, preguntar si es igual todo lo que vaya en letras alto, ¿verdad? Y ahí me va diciendo la fórmula, ¿verdad? El siguiente aspecto lógico a comparar es, perdón, aquí me confundí. El siguiente es el de la popularidad, ¿verdad? Ahí lo ven ustedes en la función dentro de la tabla. Primero renta es igual a alta y lo que tenga la celda de popularidad en la J2 es igual a alto, también entrecomillado. Ojo, las letras deben ser igual a las que voy a querer comparar. Baja, baja, porque si yo pongo bajo, ya no va a encontrar la, eh, la palabra que yo le estoy tratando de colocar en este caso, ¿verdad? Aquí voy a cerrar paréntesis porque terminé de evaluar esa parte de la sección que yo quiero que me evalúe, ¿verdad? Es la primera combinación que yo le estoy dando, ¿verdad? Cierro paréntesis, le pongo coma y me dice que escriba qué quiere que coloque el Excel cuando eso sea verdadero. Cuando es alto y alto en esas dos celdas, ¿qué me quiere que ponga? Entonces en este caso le voy a poner estrella, por ejemplo, ¿verdad? Usted le pone el nombre que en realidad desee, ¿verdad? Le voy a colocar coma y voy a volver a poner otro formato condicional, AND, ¿cierto? ¿Qué cosa lógica quiero ver? Bueno, la siguiente combinación es renta igual a, en este caso le voy a poner baja, entre comillas, coma, la siguiente condición sería, eso es de renta, y le voy a poner de popularidad es igual a alta, por ejemplo, cierro paréntesis, ¿verdad? Y vamos a cerrar el paréntesis acá y le pongo una coma. ¿Y qué quiere devolver ahí? Si es una renta baja y una popularidad alta, ¿qué podríamos ponerle aquí? ¿Verdad? ¿Qué nombre de productos podrían ser cuando la renta es baja y la popularidad es alta? Bueno, no me da dinero, pero la gente lo pide. Entonces le vamos a poner caballito de batalla, CB, se me ocurre en este caso, CB, caballito de batalla, ¿verdad? Entonces, después de eso, yo le coloco otra coma y le vuelvo a colocar el conector AND, porque necesito hacer otra comparativo, ¿no? AND, y vuelvo a colocar en la parte de la renta y le digo que si es igual. Antes le dije que era baja, ¿no?
En la última condición que le coloqué, que si era baja, ahora le voy a colocar baja, pero tiene que ir, no se les olvide, en, bueno, vamos a dejarlo como alto, al contrario del anterior, ¿no? Antes le dije que era baja rentabilidad, ahora le voy a decir que es alta, ¿verdad? Coma, la popularidad es igual a baja, porque antes fue alta, ¿cierto? Le voy a cerrar comillas, ¿verdad? Y voy a cerrar paréntesis, voy a poner coma, ¿y qué valor de verdad me va a regresar? Cuando es, cuando es un producto que tiene renta alta y popularidad baja, bueno, es un producto que sí me da dinero, pero que casi no me lo piden, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo antes le puse caballito de batalla, ahora le voy a poner RC, por poner un nombre, ¿no? Coma, voy a poner un último conector, que ya solo uno me queda, para comparar, y vamos a decir que renta es igual a baja y coma, la popularidad es igual a baja. En este caso, compañeros, queridos seguidores profesionales, en este caso, si tengo un producto que la renta es baja y la popularidad es baja, como lo dije antes, normalmente se le llaman a estos productos, eh, vamos a decirle aquí, vamos a hacer paréntesis, coma, va a ser igual a PER. O sea, que me devuelva cuando lo que esté en rentabilidad y lo que esté en popularidad sea bajo, que me devuelva el nombre de perro. Voy a cerrar, le voy a dar Enter y si usted se da cuenta, querido compañero, que es uno de los conocimientos del día de hoy, según la clasificación que me dio, yo ya tengo, digamos que una clasificación según cómo se vayan dando las cosas en mi empresa con mis productos. A la hora de establecer dos KPIs, ¿verdad? Que ya vimos cómo se establecían y teniendo una clasificación pues prácticamente automática de 15 productos. Esto es con una cartera de productos de 15 productos. Yo conozco empresas que tienen cientos de productos, ¿verdad? Entonces eso se vuelve un poco complicado de observar. ¿Qué pasaría aquí? Bueno, hay que hacer algunas conclusiones al terminar este insight que espero sea de mucha utilidad para ti, ¿verdad? Que me dejes tus comentarios, tus observaciones. Importante es retomar que se hicieron los cálculos a través de tablas. Esta es una tabla establecida en Excel y que vimos que a la hora de hacerlo en una de las celdas ya no tengo que replicar la fórmula hacia abajo, sino solo la tabla lo hace. Vimos la configuración de la tabla en donde podíamos colocarle o activarle el total de las columnas. Ya no necesito hacer más nada, sino que simplemente seleccionar desde la ventana de diálogo qué es la operación que yo necesito hacer, ¿no? Establecimos dos KPIs, uno de participación de mercado o la participación de ese producto dentro del 100% de lo que tiene la empresa, cuánto aporta este producto a la empresa, ¿verdad? En unidades, y también un KPI de rentabilidad, es decir, el ingreso promedio por cada uno de los productos que se distribuyeron. Esto con el fin de establecer un parámetro de medición para saber si la renta era baja o alta y si la popularidad o la participación era alta o baja. En función de esto, de estos datos que establecimos, a través de la función si o if en inglés, ¿verdad? Nosotros pudimos establecer automáticamente si era bajo o alto según la comparación con los indicadores claves de rendimiento, los KPIs que ya habíamos establecido, ¿verdad? Y por último,
usamos la función si punto conjunto o if es en un lenguaje extranjero y en una interfaz diferente, ¿verdad? Pudimos establecer a través de este tipo de función y conectores lógicos condicionales el tema de la clasificación y el nombre que yo le quiero colocar. Bueno, vea, mire, qué interesante, ¿no? Es una parte trascendental de esta tablita que parecía sencilla, pero poco a poco se va poniendo más compleja. Este tipo de conocimientos es importante porque ¿qué haces tú, querido empresario, querida compañera, estudiante, colega, cuando tienes la toma de decisiones entre dejar un producto de tu cartera interna de la empresa, dejarlo de producir o de repente, ¿cuál decisión tomarías? Esto implica de alguna manera ir a hacer un análisis exhaustivo desde lo que habla de la idea, el proceso de producción, marca, imagen, segmentación de mercado, investigación de mercado. Es básico para tomar decisiones. ¿Qué hago? ¿Lo elimino o no? Usted cuando tiene 3 hijos y a alguno no le salió muy productivo, ¿qué le dan ganas? ¿De eliminarlo? ¿O qué hace con él? ¿Verdad? Entonces, de alguna manera es para tomar decisiones. Hasta aquí te dejo el día de hoy. Suscríbete, por favor. Es un gusto siempre compartir este tipo de conocimiento contigo. Espero que te esté sirviendo, que me estés siguiendo para que le demos continuidad, porque ahorita nos quedamos acá. Sin embargo, quiero darte en base a esta herramienta, te quiero dar algunos otros tips como para poderla administrar y que vaya sirviendo de base como para un dashboard, ¿verdad? O un tablero de control en donde podamos visualizar un poco más claro y de forma más ilustrativa aquellos resultados del análisis de la data macro que tenemos muchas veces y que es difícil de alguna forma hacerla un poquito a pie, un poquito a mano, ¿no? Esto es de un poco de ayuda. Así es que te deseo toda clase de éxitos y nos seguimos viendo en el próximo. Hasta pronto, cuídate mucho.